Dicen que en la penumbra los miedos cobran vida y caminan contigo en silencio. Esto me lo contó el amigo de un amigo y yo te lo voy a contar tal cual me lo contaron. Escucha con atención. La Virgen que abrió los ojos. Esto me lo contó un señor en un taller mecánico. Lo conocí mientras esperaba que me arreglaran el carro. Era de esos lugares donde la gente no te pregunta mucho. Pero si le das tantita conversación, te sueltan historias que no se te van a olvidar. La plática empezó por una tontería. Creo que por una canción de misa que sonaba en la radio. Y de la nada, el señor, sin que yo preguntara nada, dijo: ¿Usted sabía que aquí hubo una virgen que abrió los ojos? Así, directo, sin miedo. Pero con ese tono que uno no se atreve a usar si no está convencido de lo que está diciendo. Me reí. Le pregunté si hablaba de una aparición o de una estatua. Y me dijo: una estatua. Pero no fue una aparición. Fue grabado. Hay video. Bueno, había. Me explicó que todo pasó hace unos años, en una parroquia vieja del centro, de esas que tienen más de 200 años. No dijo el nombre, pero sí me describió el lugar. Columnas gruesas, vitrales con colores gastados y un altar con una figura de la Virgen de tamaño real. Según me contó, la parroquia llevaba tiempo cerrada por mantenimiento. Goteras, pintura, grietas en el techo. Pero también había habido unos robos. Entraban por una puerta trasera. No se llevaban gran cosa, pero sí revolvían todo. Entonces, el padre decidió poner una cámara dentro. Una cámara sencilla, nada profesional. Solo para vigilar el interior mientras la iglesia estaba vacía. Y fue ahí que pasó lo raro. La cámara estaba fija, mirando directo al altar, de noche. Nadie más en el lugar. No hay movimiento, solo el marco de siempre. Bancas vacías, paredes blancas y la figura de la Virgen al fondo en su pedestal. Dicen que la grabación era breve, tal vez 10 segundos. Lo suficiente. Primero todo normal. La Virgen como siempre. Mirada al cielo, rostro sereno, manos extendidas. Y de pronto sus ojos se abren, así, de un segundo a otro. No parpadean, no tiemblan, solo se abren. Como si estuvieran cerrados todo este tiempo y apenas ahora empezaran a ver. Y apenas unos segundos después, con lentitud inhumana, la cabeza gira. Solo un poco. Lo suficiente para que pareciera que estaba mirando a algo o a alguien que no estaba en el encuadre. El padre fue el primero que vio el video. Y según dicen, no dijo una palabra. Solo mandó apagar la cámara y pidió que se borrara el archivo. Pero ya era tarde. Uno de los empleados, un muchacho que ayudaba con la limpieza, lo había copiado. Y al día siguiente, media parroquia lo había visto. Las reacciones fueron distintas. Algunos se echaron a llorar. Otros decían que era un milagro. Unos más aseguraban que eso no tenía nada de divino. Una señora se desmayó frente a la pantalla. Otro hombre, ya grande, se arrodilló y no habló por el resto del día. El muchacho que tenía la copia desapareció por una semana. Y cuando volvió, la había borrado. Dijo que no quería tener eso en su celular. Desde entonces la gente dejó de ir a misa. No todos, pero muchos. Y empezó a correrse el rumor,
que la Virgen ya no era la misma, que sus ojos estaban abiertos, aunque nadie se atreviera a mirarla de cerca, que si te le quedabas viendo más de un minuto sentías que te entendía, y que desde aquella noche el altar ya no se sentía vacío. Pasaron meses desde que me contaron esa historia y la verdad, no la pude sacar de la cabeza. Yo no soy muy religioso, pero crecí en casa de mi abuela. Sé lo que se siente estar frente a una figura y sentir algo que no sabes nombrar. No es miedo, no es fe, es otra cosa. Una presencia que no se ve, pero que te ve a ti. Cuando tuve la oportunidad de regresar al pueblo por trabajo, Aproveché. Era una visita rápida, nada importante. Pero me dije que si el tiempo alcanzaba, quería pasar por esa parroquia. Solo para mirar y saber si algo realmente había pasado ahí. La puerta estaba entreabierta y cuando me asomé, ahí estaba. No se movió. No hizo nada raro. Pero al verla, sentí como si algo me oprimiera el pecho desde adentro. Una punzada en el estómago, la boca amarga, la visión temblorosa, como si estuviera en el epicentro de un temblor que nadie más puede sentir. Tuve que salir, apoyarme contra la pared del pasillo. Pensé que iba a vomitar. Me fui sin mirar atrás. Y los siguientes días fueron peores. No me enfermé del cuerpo, pero sentía una pesadez insoportable, una tristeza sin causa, como si alguien me mirara desde adentro. Soñaba con ella, no con la figura, sino con su mirada, esa forma en la que me vio, no como si me juzgara, sino como si ya supiera todo. Y eso dolía más. Me sentía desnudo frente al mundo, como si llevara escrito en la piel cada cosa de la que alguna vez me avergoncé. Nadie me dijo nada. Pero en la calle, en el camión, en las tiendas, sentía que todos me miraban distinto, como si supieran. Pasaron varios días. Me regresé a casa con esa sensación pegada a la piel, como cuando te arde una herida, pero no sabes en qué momento te la hiciste, y quise olvidarlo. Me dije que no había visto nada, que fue una alucinación o una culpa vieja mal digerida. Pero no pude. Soñaba con los ojos negros, con el cuarto cerrado, con esa voz sin boca que me nombraba cosas que nunca había dicho en voz alta. Así que un par de semanas después volví. Me bajé en la misma parada y caminé por las mismas calles. Pero algo ya era distinto. La gente me miraba menos o más, no sé, pero algo en sus rostros decía que conocían todos mis secretos. Y al llegar a la iglesia algo había cambiado. La iglesia estaba bien cuidada, al menos por fuera. Pintura nueva, vitrales restaurados, veladoras nuevas y un silencio que se siente demasiado perfecto, como si fuera un lugar que alguien quisiera mantener intacto para que no despierte. Me senté en una de las bancas, vi alrededor y me di cuenta al instante. La Virgen ya no estaba, ni en el altar, ni al fondo, ni en los laterales donde suelen poner santos menores. Nada. En su lugar había una figura genérica, de esas de escayola mal pintada, con una expresión sin fuerza. Pero no era ella. La Virgen ya no estaba en exhibición. Me acerqué a una señora que barría cerca del altar. Con respeto, sin rodeos, le pregunté:
Disculpe, ¿y la Virgen que estaba aquí antes? Ella se detuvo un segundo. No me miró, siguió barriendo y me dijo: se mandó a guardar, ya no gustaba. Eso fue todo. No dijo si se rompió, ni la restauraron, solo ya no gustaba. Más tarde, en un mercado cercano, entré a una tienda de imágenes religiosas. El señor que atendía resultó muy hablador. Le mencioné la iglesia, el altar vacío, y de inmediato su rostro cambió. ¿La Virgen?, me dijo. Sí, ya no está. La gente ya no rezaba igual. Me contó. Bajó la voz mirando hacia los lados, que después del fideo, algunos feligreses empezaron a sentir cosas raras cuando rezaban frente a ella, tal como me pasó a mí. Una señora se quedó paralizada. Otro hombre se puso a llorar sin poder detenerse. Y había quien decía que al cerrar los ojos veía una cara que no era de ella. No todos, pero muchos. La figura seguía igual por fuera, pero la gente ya no sentía paz. Sentía como si estuviera confesando algo que no había dicho en voz alta y que ella lo sabía. Pregunté si sabían dónde estaba la figura. El señor negó con la cabeza, pero se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que no me dejó dormir esa noche. Nadie la quiere tocar, no por miedo a lo que haga, sino por miedo a lo que les haga sentir. Esa noche, de regreso en el hotel, no me podía quitar a la Virgen de la cabeza, guardada en alguna parte de esa iglesia, como si la hubieran encerrado por prevención. Y fue ahí que decidí que tenía que encontrarla, aunque fuera solo para mirarla un momento, para saber por qué me sentía como me sentí. ¿Qué sentido tenía esconderla? Pasé los siguientes días preguntando con cuidado, precavido, con cautela, solo lamentando, solo tanteando. Y entre lo que me decían, o más bien lo que no me decían, terminé por hacerme una idea. La figura seguía en la iglesia, guardada, en una sala trasera donde se acumulan objetos viejos, las imágenes rotas, los cuadros descolgados, el tipo de lugar donde todo sigue existiendo, pero sin presencia. Y fue una tarde que encontré la puerta. No estaba marcada, pero la reconocí. Tenía una cerradura vieja y una cadena pasada, pero no cerrada del todo, como si la dejaran así por costumbre, aunque en realidad pareciera que nadie se atrevía a cerrarla bien. Me aseguré de que no hubiera nadie en el pasillo. Empujé la puerta. Crujió, como si no la hubieran abierto en meses. Adentro el aire era denso, pesado y espeso, como si lo que hubiera ahí dentro no respirara como el resto del mundo. Había muebles apilados, cajas viejas, estandartes enrollados y al fondo una sábana blanca cubriendo algo. Me acerqué. No sé por qué supe que era ella antes de verla. Solo sentí una presión en el pecho, como si el cuarto no quisiera que me acercara más. Levanté la tela, la túnica azul, el manto blanco, la base de madera. Todo igual. Pero su rostro ya no era sereno, era consciente, presente, y los ojos negros, abiertos, fijos, ya no eran de vidrio,
y me estaban mirando. Me quedé quieto. Sentía que si me movía, algo dentro de mí iba a quebrarse. Y entonces la escuché, no con los oídos, con el centro del cráneo, una voz sin idioma que me preguntó cosas que nunca había dicho en voz alta. ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿De quién intentas escapar? Y vinieron las imágenes, errores, secretos, momentos enterrados, como si ella los estuviera viendo, todos sin filtro. No sé cómo logré salir. Solo recuerdo que al bajar las escaleras no miré atrás. Crucé la puerta del templo con las manos temblando y al llegar a la banqueta me puse a llorar. No de miedo, de vergüenza. Como si lo que me pesara no fuera el susto, sino lo que ella vio. Desde entonces no he vuelto. No he contado esto a nadie. Pero cuando paso frente a una iglesia, ya no entro como antes. Y si llego a mirar una imagen religiosa directo a los ojos, siento que algunas me reconocen. Como si supieran que yo fui uno de los pocos que vio a una virgen despertar. Y que en lugar de rezarle, quise verla de cerca. Este testimonio ha terminado, pero el eco permanece. Si tú también has estado en presencia de lo inexplicable, cuéntanoslo. Envíanos tu historia. Escríbela, grábala, susúrrala si hace falta, pero no la guardes más. Suscríbete y acompáñanos en Testimonios Paranormales, porque aquí cada relato es una ofrenda y cada ofrenda una luz en la penumbra.